buenas tardes, amigos de República Dominicana. Saludos cordiales a la comunidad internacional. Bienvenidos. Políticas Públicas está en el aire desde la República Dominicana para el mundo. Un programa producido por el doctor Andrés Enríquez. 23 de junio de 2025. Ya comenzamos con el verano, señores. Y el calor. Hoy había un evento de un eclipse. Señor director, le vamos a mandar un videito que tomamos de Brasil hace un ratito. Un evento bien bonito. Póngalo sin audio porque eso era... se puede ver, o yo no sé si ya terminó, para que la gente trate de no mirarlo de frente, señores, porque eso afecta la vista. Eso afecta la vista y puede producirle consecuencias graves a su vista. Si van a verlo, tenían que ser a través de unos lentes oscuros que sean capaces de soportar rayos ultravioleta de gran intensidad. Es un evento que estaba ocurriendo hace un ratito, un eclipse bien bonito. Este fenómeno que está en gran parte del territorio dominicano. Reiteramos, no salga a ver eso porque los dominicanos somos sui generis. No salga a ver ese fenómeno con la vista simple. Tiene que usar lentes oscuros de gran resistencia a los ultravioletas. Miren, la noticia este fin de semana indudablemente en el mundo es este evento de Irán, Israel, que ya esto se comienza a prolongar, señores. Esto comienza a prolongarse. Este fin de semana Estados Unidos y nosotros habíamos hecho la advertencia, incluso dijimos que dábamos 72 horas para que Estados Unidos entrara a Israel, y lo decíamos por un asunto bien lógico, señores. Estados Unidos comenzó a movilizar, señores, 7 aviones B-2, movilizó 13 cargueros o camiones cisterna y mandó un portaaviones para el Golfo Pérsico. Y eso no es de juego. Miren, un B-2, señores, un B-2 Spirit, eso es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Ese es el avión más poderoso del mundo. Ese avión cuesta 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Estamos hablando, ¿sabe cuánto? 130.000 millones de pesos. Cuesta ese avioncito. 130.000 millones de pesos. Eso usted suma el presupuesto del año de aquí, de obras públicas, de MIBE. Es la mitad del presupuesto casi de salud, de educación el año entero. Cuesta ese avión. Y Estados Unidos movilizó 7 pajaritos de eso para allá. Y ustedes pensaban que era de lujo, que iban a movilizar eso. El costo de operación, de mantenimiento de una hora de ese avión en el aire son $138,000 por hora. $188,000 por hora de cada pajarito de eso. Ese avión puede mantenerse 40 horas en el aire y reabastecerse en el aire. Ese avión, los instrumentos que tiene, los metales con que fue construido, no lo permiten, no lo detectan los radares. Ese animal que ustedes ven ahí vuela sigiloso y los sistemas antiaéreos convencionales no le llegan porque los metales con que fue construido esos señores, ellos tiran unos rayos, algunas cositas para dictación, bengalas, pero eso es no imposible porque nada en la vida es imposible. Pero un sistema antiaéreo de ninguna nación tiene la capacidad para derrumbar a ese avión de que con un sistema convencional ni supermoderno. Esa bestia que ustedes van ahí tiene la capacidad para transportar 40 toneladas de carga.
entre las cosas que tiene. Y tiene la capacidad para transportar unas bombas, que fue la que tiraron en Irak, en Irán, que esas bombas, señores, son bombas perforadoras. Son bombas que pesan hasta 10 toneladas cada una. Y esas bombas cuando caen, lo que caen es vertical, de forma hacia abajo, parada. Y esas bombas comienzan como si fuera un barreno, a barrenar la tierra, antes de explotar, oigan eso. Y después que esas bombas tienen 40 o 50 metros, botan una capa y sale otra capa de esa misma bomba y sigue perforando. Y cuando ya tiene 70, 80 metros, entonces detonan. Con unas explosiones de 12 toneladas de dinamita y explosiones. Y eso lo transportan eso es lo que transporta esos aviones. Entonces, ¿ustedes creen que Estados Unidos iba a movilizar equipos que cuestan 30.000 o 40.000 millones de dólares para ponerlo de lujo? No creo. Ahora, como decíamos, señores, a quien le dan, si puede dar y nadie se queda dado, ¿eh? En este momento, señor director, esta hora estamos hablando de que en Qatar debe ser las 8 de la noche. Creo que son 8 o 9 horas la diferencia de Qatar, porque Qatar está más allá abajo. Qatar está frente prácticamente al Golfo de Hormuz, al estrecho, más para bajito. Irán está atacando en este momento las bases aéreas de los Estados Unidos. Eso es un ataque de hace no más de media hora en Qatar. Misiles iraníes atacando la base aérea de Estados Unidos en Qatar. Y ellos lo dijeron, las bases aéreas que estén por ahí en todos esos países que son aliados de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene base, ellos lo van a atacar. Ahora, que la ataquen es una cosa, ¿verdad? Y que tengan la capacidad para provocarles efectos son otras. Son cosas muy disímiles. Y ya la capacidad armamentística de Irán está muy mermada. Irán al día de hoy ya no le queda un 30% de su capacidad armamentística, porque después de ese ataque que realizó Estados Unidos, que fue quirúrgico contra 3 búnkers soterrados, donde trabajan con proyectos nucleares, después de eso Israel mandó aviones tripulados y remató con muchísimas de las bases, incluso la base de la guardia, que es como una guardia paralela que usa el ayatolá, porque reconoce que es una dictadura, la detonaron. Entonces, eso es lo que viene. Hoy, desde ayer Irán había tomado la decisión de que eso que ustedes estaban viendo ahí, señores, es el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa todo el petróleo que sale de Irak, de Kuwait, de los Emiratos Árabes, tiene que pasar por ese estrecho de Hormuz, que es casi de la exclusividad, por así decirlo, de Irán. El Congreso de Irán desde ayer, había aprobado el cierre del estrecho, que daba a las autoridades también ejecutarlo. Eso no es tan fácil. Miren por qué. Porque inclusive hasta los países que podrían estar apoyando a Irán, si estrangulan el paso de petróleo por ahí, esos mismos países seguirían en contra de Irán. Explico. El 20% del petróleo del mundo entero sale por ahí. Ahora, ¿hacia dónde va ese petróleo? ¿Viene para acá, para América? El petróleo que sale del estrecho de Hormuz, ese 20%, va una parte a Europa, pero casi el 80% de ese petróleo, ¿sabe dónde van? A China. Quiere decir que si cortan el trasiego del petróleo que sale del Golfo Pérsico,
el afectado será China, que hasta este momento se ha pronunciado a favor de Irán. Quiere decir que el daño mayor que haría Irán es a una parte de Europa, así bien es cierto, pero el más afectado, el mayor afectado será China. Por eso digo que no es tan fácil que tomen la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz, porque entonces Irán, algunos aliados que tiene hasta este momento, se lo tendría casi prácticamente en contra, porque esos son los más afectados, en este caso China. ¿Qué vendrá ahora? Bueno, que con este ataque, esta respuesta de Irán a bases norteamericanas en el Medio Oriente, y de hecho también en las que están asentadas próximas al Golfo Pérsico, la respuesta que va de Estados Unidos realizó un ataque a bases soterradas nucleares, de proyectos de investigaciones nucleares. Con este ataque que le da hoy Irán a Estados Unidos en bases que tiene en esa región, la respuesta que va a tener Estados Unidos es ya definitiva, la de destronar totalmente al ayatolá Jamenei, porque ellos se metieron fue con la intención de acabar con los proyectos nucleares de Irán, que desde, yo creo que hace más de 20 años, pequeño, ¿verdad? Yo estoy escuchando que Irán tiene asuntos nucleares, que está fabricando bombas nucleares, que los proyectos nucleares. No dudo que Irán tenga alguna bomba nuclear, no la dudo. Ahora, en esos ataques que le produjo Estados Unidos soterrado, yo sé que más del 80% de las investigaciones nucleares que ha desarrollado Irán en todos estos años se fueron. Ahora, ¿qué habrán sacado de ahí en todo este tiempo? Porque ellos sabían que lo iban a atacar. Porque si yo dije aquí que en el programa de la noche dije que daba 72 horas para ese ataque, ellos no son más estúpidos que uno. Y estoy seguro que no la habrán sacado toda, porque el movimiento que se produce de salir de un túnel, cuando ellos saben que están monitoreando por satélite todos los movimientos en territorio iraní, que no es tan fácil porque es 1.600.000 kilómetros cuadrados que tiene Irán, y una gran parte de esos son desiertos, terrenos desérticos, pero hay un monitoreo constante tanto de los Estados Unidos como de la OTAN, que aunque Irán no está cerca de la OTAN, pero hay un monitoreo constante. Esos son instituciones colegiadas, aliadas y asociadas, con intereses comunes. Y desde que saliera una caravana de cualesquiera de esos soterrados, iban a determinar por asuntos de calor, movimiento, todo ese tipo de tecnología que tienen satelital, iban a saber dónde se concentran. Pero estoy seguro que alguna de esas armas con capacidades nucleares la habrán sacado de esas regiones donde ellos sabían ya que lo iban a atacar, no con armas convencionales, sino con armas como esa que explicamos. Y aunque el mundo todavía, esos aviones ya tienen creo que más de 15 años, solamente se fabricaron 31 unidades de ese avión B-2 Spirit. Es el único avión que Estados Unidos no le ha vendido a nadie. Ningún país tiene ese avión, solamente Estados Unidos. Lo construyeron para ello. Ese avión es única y exclusivamente de Estados Unidos. Ningún aliado de Estados Unidos, ningún proveedor, ni suplidor, ni comprador, nadie tiene un arma como esa. Por lo regular también, cuando ese avión se mueve, lleva de escolta, por lo regular, o un F-22 Raptor o un F-35, que son después del B-2 los aviones con más capacidades militares. El F-22 Raptor, señores, cuesta $350 millones, uno de esos, con capacidad de carga, maniobrabilidad indescriptible. Tienen unas toberas que se inclinan, y esos aviones
pueden salir prácticamente en posición vertical hacia arriba. El F-35 también, unas capacidades bestiales, que por más tecnología que tengan de que los chinos, los rusos, no tienen aviones de esas capacidades. Eso no es verdad. Eso es mentira. No tienen un avión como el como el B-2, ni como el F-22, ni como el Raptor, ni como el F-35. Ellos puedan tener aviones que puedan competir con los F-14 y otros modelos, pero no con ninguno de esos tres. Entonces, cuando se mueven ese tipo de aviones, por nosotros decíamos, el ataque es inminente. Porque no van a mover, señores, esos aviones que cuestan todo el dinero del mundo movilizarlo para tenerlo de lujo. Y Trump dijo, no, estamos 2 semanas, ¿sí? Y como siempre Donald Trump le dice una cosa, le dio, en vez de eso, 2 semanas, le dio 12 horas a partir de que él nos dijo eso. Irán está respondiendo, sus capacidades están muy limitadas. Ahora ya se abrió otro frente, tenía el frente con Israel, ahora tiene el otro frente ya con Qatar, Estados Unidos que se metió en el conflicto. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, los chinos se van a meter en este conflicto, yo lo dudo. Me explico. Los chinos son iguales que los coreanos, los Corea del Norte. Muchas demostraciones de armamento, muchas demostraciones. Pero en el caso de China hay un elemento, señores. Y es que China se ha convertido en una gran nación porque es la zona franca del mundo. China no tiene un crecimiento en base a una producción interna. ¿Me explico? Por ejemplo, Estados Unidos, que es el país con mayor crecimiento, el Producto Interno Bruto más grande del mundo, el 70% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos lo produce el consumo de los norteamericanos. El 70%. Quiere decir que Estados Unidos depende un 30% de su Producto Interno Bruto en exportaciones y otras fuentes foráneas. El 70% depende de los norteamericanos. ¿Qué pasa en China? Que el Producto Interno Bruto de China depende todo lo contrario. El 71% del Producto Interno Bruto de China depende de otros países, de las exportaciones. Y entre ellos, Estados Unidos y Europa constituyen del 100% de esas exportaciones que constituyen el 70% de interno bruto, entre Estados Unidos y Europa constituyen el 70% de ese producto, de esa parte de ese Producto Interno Bruto. Lo que quiere decir es que si China se mete en un conflicto donde estén Estados Unidos o Europa, inmediatamente China perdió la capacidad. Ponga que solamente sea Estados Unidos, porque ya Estados Unidos está en el conflicto. China va a perder, ¿usted sabe cuánto? Más del 30% de su PIB, de Producto Interno Bruto, porque Estados Unidos va a dejar de comprarle inmediatamente. Nada más con eso. Nosotros les digo, señores, todo eso que ustedes vean, que China sube el pecho, que sí, que no vamos a meter, no lo van a hacer porque China depende del comercio mundial. Y si se le cierran los negocios de Europa y de Estados Unidos, China va a ser una zona franca quebrada, cerrada, y que después le va a venir, ¿sabe qué? Una quiebra del sector inmobiliario, porque China ha sacado supuestamente 80 millones de habitantes de la pobreza en los últimos años. Y una gran parte de esos que salieron de la pobreza, una gran parte pasó a clase media, que dependen de esas exportaciones. Y una gran parte de eso tienen apartamentos y tienen viviendas que compraron financiadas.
Y si cierra la zona franca, ¿usted sabe qué va a pasar con toda esa gente? Que van a dejar de pagar sus propiedades, sus inmuebles que adquirieron. Una burbuja inmobiliaria y China murió. Tan sencillo como lo estoy diciendo. Es más complejo de eso, pero es tan sencillo, reducido a que lo entiendan, de por qué China no se va a meter en ningún conflicto y de por qué, como yo lo dije desde el principio aquí, que China iba a aceptar todos los aranceles que pusiera Estados Unidos, porque China no depende de la mano de obra de China para su crecimiento, depende de lo que le venden al mundo. Entonces, vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos a ver por qué Rusia todavía no se ha interesado con el conflicto. Vamos a la pausa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En conversaciones anteriores habíamos hablado de eso, mi esposo y yo. Tuvimos la decisión entre mis hijos y yo de donar sus órganos. Y qué bueno, qué alegría, qué bien nosotros nos sentimos, porque a pesar del dolor, esto nos conforta, esto nos hace sentir muy bien. Nos motivó donar los tejidos de mi esposo, el que nosotros sabíamos que a través de ello alguien iba a tener una mejor calidad de vida. Nos sentimos mal en principio, pero cuando reflexionamos de donar, nos sentimos muy satisfechos. De los profesionales de salud en ese momento fue muy amable. Creo que una de las cosas que hizo que nos decidiéramos fue el trato que ellos nos dieron, el poder entender tan fácil y tan solidariamente como lo hicieron. Creo que nos sentimos muy seguros que los órganos y los tejidos iban a llegar a buenas manos y que estábamos con profesionales realmente, los mejores profesionales en este caso. Hablen sobre la donación de órganos, hablen a sus familiares de que yo quiero que en el momento de mi lecho de muerte, mis órganos, mis tejidos y todo lo que se pueda donar de mi cuerpo sea donado y que podamos tener mucho mejor calidad de vida en otras personas, porque ya lo que yo tengo no me van a servir. Hablen, díganselo, porque los otros son los que van a tomar la decisión por mí. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Aquí estamos de regreso saludando al comandante en jefe de las Fuerzas Aliadas
de las tropas que van para Irán, el doctor Andrés Enrique. Para Irán. ¿Usted no va para Irán? No, yo soy de pro-israelita. ¿Usted está contra Irán? Inclusive mi apellido viene de Israel. Ah, ¿verdad? Que usted es israelí, usted es medio judío. De ahí es que vienen eso. Pero, ¿qué pasa? Que, mire, lo que pasa es que el régimen de Irán, porque la gente no entiende bien eso. Israel está rodeado de enemigos. Por todos lados. Entonces, ¿qué ha hecho Irán? Irán ha hecho que, usted ve esos drones que le mandan de Rusia a Ucrania, son iraníes. Los drones que manda el Hezbollah, que está en el Líbano ahí, pegado a Israel, en el norte, ¿verdad? Son de Irán. Y la planificación y todo lo de Hamas, del 7 de octubre, que mataron más de 1300. Más de 1300 digo, Inocentes, mataron, infelices, no, y que no agarraron tienen- presos que y de no todo. tienen- que no Nada tienen más nada que ver quedan con eso. 20 vivos de los rehenes. Los otros están muertos. De los 50 y pico que tienen. Entonces, era planificado por Irán Y financiado por ellos. y financiado por ellos. Entonces, ¿qué querían ellos? Que Israel no se defienda. Yo oigo gente hablando aquí que en contra de Israel, pero Israel tiene que defenderse. Tiene que defenderse, señores. No Israel, cualquiera que se ve en esa situación. Rodeado de enemigos y gente todo el tiempo perturbándole la existencia. Pero ¿qué dicen los ayatolás y esa gente de Irán? Que a Israel hay que eliminarlo como país. No es tirarle guerra. Eliminarlo. Eliminarlo, que no Porque exista. Pero eso es lo que ellos han intentado en los últimos años. Eso es lo que pasa. Bombardeo, asalto, atraco. De todo. De todo. De todo. Mire, esos israelíes son sobrevivientes. Inclusive eso de hacer una bomba nuclear, pues elimina a Israel. Tirarle una para que lo lleve todo. ¿Y por qué tanta maledicencia con Israel? Bueno, eso viene de hace 1000 años. No, de ¿cuánto? miles de años. 2000 antes de Jesucristo ya tenían Eso ellos conflicto. ya venían esos líos. Y ahí es más el problema religioso, que es peor. Las guerras religiosas Las guerras religiosas son, las más son poderosas. peores que todas. Porque en la guerra religiosa se impone una cosa que es negativa para todo el mundo. El odio, El fanatismo. el fanatismo, el odio. El fanatismo es una cosa tremenda, ligado con el odio. Entonces, Es que el fanatismo y el odio usted No, no puede, no, usted eso no puede es una- desvincular uno del otro. es una cosa, pero fíjese que, por ejemplo, el fanatismo es tan grande que en esos equipos de fútbol que hay en Europa, En el Manchester, en Inglaterra, en el Manchester. en Europa, no, y aquí mismo en América, en Argentina y eso, pero cuando se dicen, le llaman hinchas, cuando esos hinchas dicen a pelear, eso acaba Los con hinchas todo. son los fans, los fanáticos, lo que nosotros conocemos como fanáticos, sí. Esos hinchas argentinos. Que no es como aquí, que hay fanáticos de los equipos de béisbol, pero se limitan un poco. La May de Play. Pero como allá- nosotros decimos así, tiene que la May de Play y se queda ahí. Pero allá no. allá lo que hacen es que se constituyen en turbas para pelear. En Liverpool, Pa' pelear. a cada rato en Inglaterra, en Liverpool, doctor, hay unos desastres No, no que el son Estado desastres. tiene que salir a No, a controlar y cosas, eso no tiene. Y acaban con todo y en Alemania también. Pero Sí. entonces, el fanatismo es lo más malo. El fanatismo también en política es malo. en todo. En todo es malo. Todo lo que es el fanatismo es negativo. Porque saca a la gente de su entorno, de su sí, y lo pone fuera. Y ya lo que quiere es destruirlo. Entonces, ahí es que vienen los problemas. Y eso es lo que sucede en el Medio Oriente. Que el fanatismo está arraigado. Bueno, entonces ahora están atacando los israelitas una base americana. Vamos a ver la respuesta, porque también los americanos es que tienen la respuesta más fuerte. Yo decía, doctor, Fíjese que ahora lo que hizo el ayatolá es ya provocar su caída, un derrocamiento ya Que lo inmediato. tienen ubicado. Porque Estados Unidos no fue con intenciones de atacar al régimen.
fue con la intención de atacar las concentraciones instalaciones, nucleares, las las instalaciones donde hay investigaciones nucleares. Y a eso fue lo que fueron. Ahora, con este ataque que están haciendo ahora en estos momentos en Qatar, creo que también en Kuwait hay bases norteamericanas, ¿verdad? Sí, se crea después de la salida de... Sí, pero se encuentran problemas también con esos mismos países. ya se están ganando dos enemigos. El enemigo de Estados Unidos porque Estados Unidos se fue, pasó y se fue. Ahora van a regresar detrás de la cabeza y la dirección del ayatollah y de todo ese régimen. Pero ahora se sumaron los problemas de Qatar, de Kuwait, de Irak, que se lo siguen sumando. Quiere decir que ahora mismo Irán... No, porque Irak siempre ha sido enemigo. Recuérdense que hubo una guerra que duró muchísimo, cuando estaba Saddam Hussein contra ellos. Pero una guerra permanente. Pero habían livianado... Pero Estados Unidos apoyaban a Irak contra Irak. Es que Estados Unidos ha apoyado todo. ¿Ustedes recuerdan Porque quién le dio? El lío vino de Irán. Eso era el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era el padre de Reza Pahlavi, que anda ahí ahora. El rey de Irán. De Irán, y ese país era... En el 79. Era occidental y con un progreso tremendo. Hasta el 79. ¿Qué pasó? Que cuando llegan los ayatolas que vivían en Francia huyendo, el ayatollah que era Khomeini, el Khomeini, este Gemenei, bueno, el tercero, el caso es es tercero en el que cuando llegan, que estamos en el 79, secuestraron el personal diplomático americano. Yo siempre recomiendo a la gente... Eso le costó la presidencia a Jimmy Carter, que se iba a reelegir. Yo le digo a la gente que para que se enteren de cómo sucedió eso, hay una película que se llama Algo, que relata de cómo sacaron a esos norteamericanos que estaban en la embajada de Irán. Hubo hasta un intento fallido de rescatar. Sí, no lo sacaron con vida. Canadá trabajó en eso. Y a partir de ese momento, Irán, que era aliado de Estados Unidos, fue todo lo contrario. Desde el 79 para acá fue todo lo contrario. Una enemistad contra los Estados Unidos. Pero también... Pero déjeme decirle, en Irán hay una inflación tremenda. El pueblo con muchísimas limitaciones. La gente pasando hambre. Y hay una oposición interna y fuerte. Más del 50%, pero fuerte. Más del 50% de la población está opuesta fuerte. a la ayatolá. Lo que pasa es que ellos tienen que ahí sí deberían atacar los israelitas. La guardia de la moral. No, ya le dieron ahorita. La policía de la moral. Ya le dieron. Al destacamento principal de la policía de la moral. Sí. Lo desbarataron hace... Oiga bien cuál es el nombre. Policía de la moral. La moral es la de ellos. Sí, la del la régimen. Otra no es moral. La del régimen. Porque eso es una policía, es una armada como paralela. Eso es como una policía como tenía aquí Trujillo. Por ejemplo, el pequeño está hablando, ya viene la policía y la moral y se lo lleva. Era como el cine. Ahí agarraron un estudiante y todavía está presa. Era como la banda colorada de Balaguer. Peor, es peor. Decir, que peor. No era un asunto institucional, sino un grupo de paleros, asesinos. Peor. Ya le desbarataron el ejército, como es el edificio principal de esa institución. Prácticamente todas las instituciones iraníes la han desbaratado todas, doctor. El jefe del ejército se lo llevaron, el de la inteligencia. No, el del ejército se lo llevaron en la primera incursión. Ya, pues lo pusieron otro y se lo llevaron otra vez. A los 4 días. Y al que pusieron después de ese, se lo llevaron también. Pero oiga, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que te oye que Irán, que eso, pero eso está penetrado por los servicios de inteligencia de Israel. El Mossad lo tiene bien. Pero pero tiene la ayuda, autor, de ese segmento opositor del pueblo porque es que ya Irán que no soporta es más. Que ya esos ayatollah ya tienen harto a la sociedad. No, ya no aguantan. Y ya una gran parte del pueblo, señores, ya hay 40 millones o 50 millones de iraníes que están en contra del régimen. Ya están cansados. Sí, se hartaron. Y entonces una persecución, falta de comida, falta de todo. Una nación rica. Bueno, es rica porque era rica. Tienen petróleo, para venderle al mundo. Pero no pueden vender porque ahora con este lío es peor. No sé. Es peor. Esa es la situación.
Bueno, cuando Yo decía que yo mencionaba antes de su entrada, doctor, de por qué China no va a participar, porque China depende del comercio. Ahora vamos a la parte de no Rusia. le compra petróleo ahí. A todo el mundo, así. Y el petróleo que sale por ahí va a China. Pero también aparte de eso, China es un país que su Producto Interno Bruto depende, el 70%, De lo que vende. de entre Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿qué es diferente? Por ejemplo, en Estados Unidos, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 70% depende, ¿sabes de qué? De la mano de obra de los norteamericanos. En China, lo que aportan los trabajadores chinos, ¿sabes cuánto es? El 29%. Y el 71% es exportaciones y negocios. Lo que venden. Entonces, quiere decir que China, sin las exportaciones, Se cae. no es nada. Ahora vamos para Rusia, que dice pequeño si era que no se enteraban. Todavía Rusia no se ha enterado, doctor, de que le dieron a Irán, su principal socio. Ajá. No se han enterado porque ellos que son tan valentonosos, tan guapos y tan afrentosos, no han ido a darle apoyo a su socio Irán. Entonces, Pero es que ellos no se van a meter en eso. pero yo presumo que me veré y su amigo Putin no se han enterado. Ahora, doctor, yo quiero que el señor director me ponga es en que pantalla. No tienen que irse a meter. Pero ¿y quién se va a meter en un lío que no es de ellos? Yo quiero que el señor director Pero eso no. me ponga en pantalla estas declaraciones El que... canciller de Irán estuvo en Rusia y Medvedev dijo que le iban a darle armas a ellos de embuste. No le dan nada. Se van a meter en ese lío. Señor director, póngame las declaraciones que acaba de dar Donald Trump hace un ratito con relación a las declaraciones de Medvedev. Porque ya Trump, después que lanzó el primer ataque, ya Trump está embalantenado, doctor. Ya Trump está decidido a lo que venga. Sí. Mire lo que dice Donald Trump. Escuché al expresidente ruso Medvedev usar la palabra con N nuclear con indiferencia, diciendo que él y otros países suministrarían ojivas nucleares a Irán. ¿De verdad lo dijo o es solo un producto de mi imaginación? Si lo dijo y si se confirma, por favor, háganmelo saber inmediatamente. La palabra con N no debería tomarse tan a la ligera. Supongo que por eso Putin es el jefe. Por cierto, si alguien piensa que nuestro Harler estuvo genial el fin de semana, sin duda el mejor y más resistente equipo que tenemos, 20 años más avanzado que el resto, son nuestros submarinos nucleares, con las armas más poderosas y letales jamás construidas. Y acabamos de lanzar los 30 Tomahawk. Los 30 dieron en el blanco a la perfección. Así que además de nuestros magníficos pilotos de caza, gracias al capitán y a la tripulación. Dígame. Oiga la advertencia que le está diciendo a MBD y a Rusia. Claro. ¿O qué es lo que le digo, doctor? Sí, porque el asunto no fue nada más los aviones, fue combinado. ¿Lo de todo? Hubo Esos Tomahawk no fallan. De submarinos salían los Tomahawk. Lo Tomahawk. Eso no falla. Y además Irán ya tiene la defensa lista porque Israel se la acabó. Ya a Irán no le queda un 30%. Mire lo que hizo de Israel. su hermano. Lo primero que hizo Israel fue que le interceptaron el mando de las defensas. Es decir, tecnológicamente se la anularon. Cuando ellos fueron y tiraron, fue solo. Habían aviones, ellos proyectiles que lo tiraban y hacían así. Pero es tan tal que lo de Irán ni sabían nada. Es que se han usado todo. Y entonces le metieron adentro de ellos, allá adentro, drones de israelíes, adentro. Y ellos no sabían que estaban ahí. Es que soy israelí. Y entonces ves lo que han matado los técnicos y los jefes militares en su casa. A lo del proyecto nuclear lo mataron a todos los jefes. En su casa. A todos, sin excepción. No queda uno de los proyectos nucleares. No creo que queda uno porque lo van a sacar ellos para ellos. En su casa. Lo matan a los jefes militares. Mire, ese Mossad. Y eso que nada más son 10 millones de habitantes. Y tienen ubicado a la Ayatollah. ¿Dónde está? No, ya ese. Anoten. Con esa afrenta que hizo hoy el régimen iraní de atacar las bases norteamericanas en el Golfo Pérsico,
principalmente Qatar. Habría que ver con qué intensidad es el ataque, porque a veces hay ataques que son para llantar. Sí, pero como ya hubo un ataque inicial de Estados Unidos, eso fue una respuesta. Anoten. Lo que más miedo le Mañana, tienen en Europa. de mañana pasado, vendrá un ataque ya de Estados Unidos. No ahora contra los proyectos de que soterrados, no. Ahora vienen contra la dirección de la nación. Ahora vienen contra el Ayatollah y su grupo. Anótenlo. 72 horas para que pase eso. Y cuidado sin menos. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En conversaciones anteriores habíamos hablado de eso, mi esposo y yo. Tuvimos la decisión entre mis hijos y yo de donar sus órganos. Y qué bueno, qué alegría, qué bien nosotros nos sentimos, porque a pesar del dolor, esto nos conforta, esto nos hace sentir muy bien. Nos motivó donar los tejidos de mi esposo, el que nosotros sabíamos que a través de ello alguien iba a tener una mejor calidad de vida. Nos sentimos mal en principio, pero cuando reflexionamos de donar, nos sentimos muy satisfechos. De los profesionales de salud en ese momento fue muy amable. Creo que una de las cosas que hizo que nos decidiéramos fue el trato que ellos nos dieron, el poder entender tan fácil y tan solidariamente como lo hicieron. Creo que nos sentimos muy seguros que los órganos y los tejidos iban a llegar a buenas manos y que estábamos con profesionales realmente, los mejores profesionales en este caso. Hablen sobre la donación de órganos, hablen a sus familiares de que yo quiero que en el momento de mi lecho de muerte, mis órganos, mis tejidos y todo lo que se pueda donar de mi cuerpo sea donado y que podamos tener mucho mejor calidad de vida en otras personas, porque ya lo que yo tengo no me van a servir. Hablen, díganselo, porque los otros son los que van a tomar la decisión por mí. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bueno, Aquí estamos de regreso. sí, continuamos. Doctor, tengo un video, no era el que yo quería pasar, pero después el que encontré, perdí el otro parece. Para que la gente tenga idea de cómo que funcionan estas bombas que se tiraron desde ese avión P-2 Spirit.
para que vean cómo que funcionan. Esto no son bombas convencionales. Miren, es una bomba que tiene un peso 13.000 kilos. No, 13 toneladas. bueno. Entonces, miren, eso va abriendo camino. Primero, como un tipo barreno, miren. Sí. Eso entra como un barreno. Y después bota una capa. Y después bota otra capa. Miren, cuando van a 200 pies, entonces bota la otra capa. Y es ahí cuando entonces, cuando ya proceden a la detonación, cuando llegan a la parte donde está el No, búnker. a los 60 metros para abajo. Esa tiene capacidad de llegar hasta los Empieza a 80. explotar. Mire, entonces ahí es que por eso fue que desbarataron todo. Cuando eso entra, eso no explota de una vez. No. Eso va abriendo camino, Eso va abriendo camino. Y fueron 14 de esos. Y le metieron 14 a 3 bases. De a 4 y 3. Y esos búnkers que mostraban tan orgullosamente los iraníes de que tenían muchísimas armas dentro del suelo, no existen. Sí. Bueno, Entonces, esa bomba se llama GBU 57AB. Se llaman esas bombas. Y esas bombas las disparan ese avioncito que mostramos ahorita, que es el B-2 Spirit, que reiteramos, señores, es el avión más tecnológico del mundo. Ese avión ya tiene casi 15 años de fabricado. cuesta 1.000 millones. 2.200 millones cuesta la unidad, cada uno. 2.200, mandaron 7. ¿Usted sabe cuántos son esos? 15.200 millones mandó Estados Unidos en avanzada nada más en esos aviones. Pero mandaron 13 cargueros, tanqueros, cisterna, aviones cisterna. Para recargar. Mandaron el Porque ellos portaaviones, fueron desde Missouri hasta allá. pero mandaron también el portaaviones más moderno que tiene Estados Que Unidos. está parqueado allá. Entonces, señores, y ustedes me van a decir a mí que Estados Unidos vamos a mover todos esos miles de millones para tenerlo de lujo. No. Como yo le decía, señores, eso, el miércoles yo dije, doy 72 horas para que le entren, para que Estados Unidos y mismo Trump decía que no, que una semana, 72 horas como máximo, Eso porque no van a mover todos esos cuartos, señores, para tenerlos parados. Eso me recuerda a mí como era antes aquí. Que antes, hace unos años ya, más de 15 o 20, el que no cargaba una pistola no lo respetaban, o un revólver al cinto. Y antes de eso un puñal, una No, había que tener un arma. una arriba. puñala. Ya eso en estos nuevos tiempos ha pasado. ¿Usted sabe qué va a pasar con esto? Entiendo yo. Que Pero todo eso que estaban mostrando había que armas, tener su pistola arriba. todo eso que estaban mostrando el pecho, los mismos iraníes, Corea del Norte, los rusos, que tenemos, con esta demostración que dio este fin de semana Trump, como lo dijo ahora en la respuesta que le dio a MDB, mire, le está diciendo una advertencia, doctor, que le está haciendo fuerte. Claro. Es una amenaza que le está haciendo Trump a Rusia. Vamos a ver si cogemos el lenguaje del término nuclear con respeto. Eso es lo que le está diciendo, O de lo contrario, ustedes vieron lo que nosotros hicimos. Trump le dijo, Irán, vamos a negociar y dándole vuelta ahí. No, y ahora dice, él le dio como 2 semanas para negociar. Ahora le dijo, ya no negociamos, ya no hay salida a negociar. ¿Ya para qué? Pero no hay usted negociar. no tiene nada. Usted no tiene nada de nuclear. Le quedarán cositas, pero no gran cosa. Bueno. Doctor, entrando ya para los últimos minuticos aquí al patio. Lo grande es que las armas nucleares, eso no se dispara así. Eso tiene un proceso complejísimo, que tiene que hacer una fusión para entonces. Claro, porque eso no es así. Si no se detona como una arma normal. No, eso no es así. Bueno, dígame, del plano local aquí se mataron 2 en una bomba de gasolina. Mire, señor. Mataron uno en La Vega con un fusil de un vehículo, es un ajuste de cuenta. Bueno, y nada. Los precandidatos, amigos suyos, Muy bien, gracias. están activados. Bueno, pero Algunos están activados. pero esa es su función. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero hay algunos, doctor, que yo lo vi que comenzaron con mucha fuerza de otros litorales y de como que se apagaron.
Porque Francisco Javier García tenía No, como... espérese, el Tribunal Superior Electoral anuló esa candidatura. Pero es la Esa candidatura, precandidatura. pero ellos tienen derecho a seguir corriendo el país. Porque él llevó un musú, uno ahí. No, retire eso, doctor. Una, No, retire eso. Llevó- A una persona poco popular. llevó uno estilo la Jaraburgo aquella vez. Y entonces... Doctor, ya no ven el museo en los semáforos. no, el Tribunal Superior Electoral tumbó eso. Él le hizo referencia incluso hasta la de Abel Martínez, que fue... No, porque ahí están los... en el Atrás. PLD están los Abel, los Domínguez Brito y toda esa gente que aspira. Y yo, ¿y cómo es esto? ¿Y qué es esto? Dice que un solo, que qué sé yo qué. Entonces, él tiró uno para que le hiciera ese juego, pero ahora el tribunal lo paró. Pero ya se pagó Francisco. Porque además... Parece como que le dio un golpe de bozón, porque yo no veo a Francisco ya por todos los días. Yo lo veía el fin de semana, Francisco en Higüey, a Francisco Javier en San Juan. Señores, pero es que yo estoy viendo una desesperación aquí. Pero ¿y cuántos años? Mire, las convenciones, todas, de todos los partidos para escoger los candidatos presidenciales y los demás cargos, es el 6 de octubre del 2027. Y estamos hoy a 23 de junio del 2025. Faltan 2 años y 3 meses. Y unos días. Y ya la gente está con una falta. Hay gente que en ese largo camino se va a desgastar. Si usted no tiene una bullica, Algunos llegan con la lengua afuera. si usted no tiene una bullica, una bullica de cuarto, no aguanta. usted no puede lanzarse de ahora, porque, Oiga bien, 2 años y 3 meses, padre. doctor, mire, hay caballos que corren a 100 metros, ¿verdad? Hay Pero caballos que corren a 400 metros. Hay otros que corren... en eso la fuerza del pueblo está bien, porque la fuerza del pueblo, como tiene su candidato, no tienen ese No, ahora problema. le están hacer por hacer un lío a Porque Leonel. le deja su lío. No, a Leonel le están por hacer un lío, los jóvenes, que eso está encendido. No van a hacer nada. ¿ves? Bueno. El líder- Entonces, y hay caballos, doctor, que corren a 1600 metros. El caballo que corre a en 100 2000 metros, el caballo que corre en 100 metros va rápido por a 100 metros. Pero rápido. si usted lo tira a 400, no llega, llega ahogado. No, listo, con la lengua afuera, como dicen. Entonces, aquí yo veo una desesperación de mucha gente. Bueno, arrancaron. Vamos a ver hasta dónde llegan. Doctor, usted que sabe que tanto de procesos electorales, en una semana, en un mes normal, un proyecto presidencial de aquí a cara, por ejemplo, a 2 años y 2 meses, ¿por cuánto sale? No, depende de la época. Porque Pero sí, ahora estamos hablando de ahora, a 2 años y 2. Ahora no salen tanto, ¿no? Pero hay que buscar cuarto como quiera. Sí, claro. Para usted hacer actividades. No, pero usted tiene que mover la logística del que va. Tradúcale a la gente qué es lo que es la logística. Bueno, los recursos que usted le da. Sí, porque aquí, miren, la logística pero- es los cuartos que hay que buscar para mover gente. Pero no darle a la gente, no. Por ejemplo, La operatividad. Usted tiene una persona que es el que coordina. Usted lo manda a esa provincia o a ese distrito municipal o a esa circunscripción, lo que sea. Bueno, vamos a hacer un acto que va el precandidato, ok. Se hace el acto, pues usted tiene que alquilar el local donde se va a hacer el acto, tiene que proveerle recursos para el transporte, tiene que hacer una serie de cosas y esos son gastos. Claro, eso es la logística. Entonces, usted se imagina coger 2 años y 3 meses, que según va acercándose la fecha, Se eso intensifica el asunto. se incrementa y se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando. Bueno, entonces, el que no tenga una buena base económica y discursiva también, está cogido. Aquí hay gente que no sabe Porque hay que tener discurso Aquí hay gente que no sabe, no pueden hablar 10 segundos, doctor, y convencer. porque es un asunto. Hay que convencer. pueblo. Hablar y convencer no es lo mismo. No, no es lo mismo. Es decir, capacidad de hablar y capacidad de convencimiento son dos cosas disímiles. Usted tiene que tener las dos en una misma. Exacto. ¿Usted cree que hay muchos caballos de esos que se quedarán en la cartera, que se ahogarán? Vamos a ver, pero en el camino lo vamos a ir viendo. Nosotros nos vemos mañana, señores. Sí.